Voy a leer, entonces dice, Jacob viaja a Egipto. Jacob y su familia decidieron viajar a Egipto, pero antes se dirigió a Beersheba. Allí cortó cedros, oigan esto es poderosísimo, oigan, bueno, sí, ya después explico. Allí cortó cedros plantados por Abraham, ¿ok? Entonces, él iba para Egipto, pero antes de ir a Egipto, Yahweh le reveló que después de Egipto iba a llegar un rey que iba a construir un templo para él. Entonces, antes de ir a Egipto, Jacob fue primero a... Voy a decir un chiste. Pero fue primero a donde Abraham había crecido un montón de cedros y empezó a cortarlos. Entonces, poco interesante como, bueno, no todos los cedros, ¿verdad? Pero ya van a ver a qué me refiero. Sí siento que hay una conexión con Noé. Recuerdan que Noé, Yahweh lo mandó a construir el arca. Y como Yahweh lo mandó a construir el arca, porque iba a venir un diluvio 120 años después, y como se necesitaba que el arca fuera apartada, entonces Noé, desde que se le mandó, sembró todo un lugar lleno de árboles. Después de que pasaron 120 años, ya todos esos árboles tenían una altura bastante grande, de hecho la misma altura. Entonces él no tuvo que estar haciendo medidas, sino que después de 120 años ya todos los árboles estaban al largo que él necesitaba para nada más cortarlos, pegarlos uno con el otro y hacer el arca. ¿Me explico? Entonces, Noé sembró la misma madera que usó para hacer el arca. Igual que hay un libro, un escrito de los apóstoles que dice que Yahushua, como era carpintero, sembró el mismo árbol donde lo colgaron. Imagínense ustedes, Yahushua sembró la madera que usaron para colgarlo. Por otro lado, aquí estamos viendo que Abraham sembró cedros y después Jacob fue a tomar esa madera para llevarla a Egipto. Ellos se mantuvieron en Egipto por siglos, no demasiados siglos, pero sí, ¿verdad? Por años. Cuando salieron de Egipto, se llevaron esa madera con ellos. 40 años dando vueltas. Recuerdan, Meli puso una cuestión de Waze, de que se hubiese podido durar 6 días. 6 días, ¿era? 6 días caminando. Dice que 11 días, ¿verdad? No. Ay, no recuerdo, pero... O sea, pero sí está correcto, o sea, sí le anda cerca, no sé si dice un día exacto. Pero sí, eso es obviamente de ateos, que no creen que cómo va a durar 40... Y es porque no entienden, obviamente, la escritura, no entienden nada. Entonces se burlan. Pero en realidad es curioso, es vacilón. ¿Por qué? Porque sí, está así de cerca. ¿Por qué duraron 40 años? Por la ceguera espiritual, por el pecado. No veían para dónde iban. Imagínese usted lo que es estar dando vueltas 40 años cuando solo tuvo que durar días. Sorprendente, pero eso es lo que causa el pecado. Esos ateos, por ejemplo, se burlan de eso sin entender que ellos están haciendo lo mismo con su vida, dando vueltas. Continúo. Dice, allí cortó cedros plantados por Abraham y los llevó a Egipto porque Jacob previó por la Ruach HaKodesh que los hijos de Israel los emplearían más adelante para construir el Mishkan. Entre ellos había una viga de 32 amot, aproximadamente 16 metros. Una viga de aproximadamente 16 metros. Bueno, voy a seguir leyendo y ya voy a empezar a adelantarme. De largo, que luego se convertiría en la viga. Un pasador que pasaba dentro de las vigas para unirlas. Central del Mishkan. Recuerdan que Yahushua es llamado la piedra angular. Él representa la primera piedra que es puesta para construir el templo. La viga, esta viga, es lo último que se ponía en el templo, porque es donde todo el techo se recostaba. ¿Estamos? Entonces, la piedra angular es lo primero, la viga es lo último. Entonces, la piedra y la viga representan al primero y al último. ¿Estamos? Ahora, también es interesante que uno es piedra, otro es madera. Porque recuerden que, ¿estás bien? Más o menos, sí. Que cuando Yahushua fue colgado en madera. O sea, fue pegado a madera con 3 vavs, 3 clavos. La vav es la letra I. O sea, nosotros usamos la I para unir 2 palabras, 2 cosas, ¿verdad? En nuestro idioma, bueno, en el español. En el hebreo se usa la vav al inicio de una palabra para unirla a lo que se está diciendo anteriormente. La vav es como la I en español.
Por eso la Vav es un clavo. Como les he dicho, el primero y el último, Yahweh los va a unir al final. Qué curioso que el último es representado por madera y Yahushua, la piedra, fue clavado a esa madera, como si fuera la unión del primero y el último. Y no solo eso, sino que en madera escribieron arriba Yahushua Nazareno, rey de los Yahudim, en hebreo, griego y latín, mostrando la relación entre esos idiomas con Mashiach y con la madera. Algo más quería decir de esto, la viga. Bueno, también vean que es Jacob el que trajo esa viga. Jacob que representa al último. Entonces, él mismo representaba la viga que llevaba. Dice, en Beersheba, Jacob ofreció sacrificios a Yahweh en el Mizbeach que su padre Yitzhak había construido. Jacob no se sintió seguro que Yahweh realmente deseaba que viajara a Egipto, por eso Yahweh se le apareció en un sueño y dijo, Jacob, Jacob, esto es lo que les decía otro día, y Yahweh repite el nombre de un sadik como expresión de amor y aliento. Entonces, si alguna vez oyen a Yahweh llamándolos y dice su nombre 2 veces, alegres. Dice, estoy aquí, contestó Jacob. Yahweh le dijo, no temas. Si bien le prohibí a tu padre Yitzhak viajar a Egipto, tú puedes ir. Vean eso. A Yitzhak le prohibió ir a Egipto, pero Jacob sí podía ir. ¿Por qué? Porque Yitzhak representa la primera venida. Y a Josué, que solo tenía que predicar en Israel, él no podía ir a predicar a las naciones, era prohibido. Él es demasiado puro para salir a la impureza de los gentiles. Mientras que el último, al ser como David, al ser como Zorobabel, como el hijo pródigo, su ministerio es entre las naciones, entre los gentiles, donde están esparcidos su pueblo. Entonces, por eso a Yitzhak le fue prohibido, pero a Jacob no. Si bien le prohibí a tu padre Yitzhak viajar a Egipto, tú puedes ir, descenderé contigo a Egipto, y sin lugar a dudas te haré regresar. Esta fue una promesa, que primero, Jacob sería enterrado en tierra de Israel, y también los restos de sus hijos serían llevados a la tierra prometida. Segundo, sus descendientes no quedarían exiliados para siempre, sino que Yahweh finalmente los redimiría. Y tercero, que la presencia celestial los acompañaría en el exilio y cuando partieran de Egipto. Entonces Jacob tomó a su familia, integrada por 69 almas, su ganado y sus posesiones, y viajó a Egipto. La Torá establece que el número de almas que ingresó a Egipto fue de 70, pero al contar solamente encontramos 69. ¿Quién era el septuagésimo? Parte de esto lo hablamos la semana anterior. Pero bueno, dice, la respuesta es Yochebed, la hija de Leví, quien nació justo al ingresar a Egipto. Entonces, una de las mujeres de Leví iba embarazada. Por eso se cuentan 70, a pesar de que se veían 69, porque había un 70 que iba dentro del vientre. Y ese 70 era Yochebed, que se convirtió en la mamá de Moshe, Aarón y Miriam. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La redención ya venía con ellos. No habían entrado a Egipto y ya la redención venía en el vientre de ella. Igual que antes de Jacob verse con Esaú, ya la redención de Esaú venía con Raquel, porque fue hasta que Raquel tuvo a Yosef que Jacob dijo, vámonos de vuelta a ver a Esaú, porque es Yosef el que va a destruir a Esaú. Ahorita Yahweh permitió que entraran a Egipto porque Moshe, en teoría, estaba en el vientre de esta mujer. En teoría digo porque apenas era la madre la que estaba ahí, no era de Moshe mismo. Entonces dice, asimismo el número 70 se justifica pues la Shekinah, pues la presencia celestial se unió a ellos y completó el número. Entonces, como Yahweh dijo que él descendería con ellos, es que se cuenta la presencia de Yahweh como número 70 también. Si alguien no quiere tomar a un bebé no nacido, se puede tomar la presencia de Yahweh. De la misma forma, cuando dejaron Egipto eran 600,000 menos uno. Y Yahweh se asoció con ellos para aumentar el total al número místico y apartado de 600,000. Vean como aquí ellos mismos dicen que para los judíos el número 600,000 es místico y apartado. Es por eso que todo lo que tiene que ver con los judíos, ellos meten ese número, 600,000 o 6 millones, ¿verdad? Los supuestos muertos del holocausto. Ustedes sabían que hay periódicos donde dice que murieron 6 millones de judíos aún antes de la guerra.
O sea, aún antes de que muriera una persona ya estaban escribiendo que eran 6 millones. Hay escritos de antes de la guerra donde aparece el número 6 millones. Y repito, no había ni siquiera esa cantidad de judíos en ese momento ahí. 2 millones eran. Sí. Y si, En toda Europa. En toda Europa, 2 millones de judíos. Supuestamente murieron 6 millones. O sea, eso quiere decir que no deberían haber judíos hoy en día. Porque los mataron 3 veces. Sí. Pero hoy hay millones de judíos. ¿Por qué? Porque no los mataron en el holocausto. Es una mentira, mataron como a 200,000. Pues es cuestión de investigarlo, pero bueno, entonces 600,000 dice, Jacob ordenó a Yahudá, viaja a la delantera, haz los arreglos necesarios para nuestro asentamiento y establece una yeshiva en Goshem como lugar central para el estudio de la Torá. Vea, o sea, Jacob dice, yo no voy a ir a Egipto si no hay un lugar donde ir a estudiar. Entonces Yahudá vaya primero y establezca un lugar para estudiar. Vean la importancia de congregarnos. La importancia de tener un centro de estudio. Dice aquí, así Jacob sienta un precedente en el factor decisivo, oiga, que debería determinar la elección del vecindario donde uno se establece, que depende de la adecuada disponibilidad de un entorno apropiado para el estudio de la Torá. O sea, siempre que uno piense en cambiarse de casa, en irse a vivir a un lugar, lo primero que debería averiguar es si va a tener dónde estudiar la escritura. Dice, para hacer tefilá y yeshivot para los chicos. O sea, también para que los niños aprendan. En ausencia de dichas instituciones se deberán establecer a fin de proveer los parámetros de vida establecidos por la Torá. Qué lindo que una de las mujeres de esta congregación se hiciera un kinder de Torá. ¿Se imagina que? Porque ya tendría como 6 niños. Ah, sí, qué bendición. Qué bueno sería. Ya urge, sí. Yo creo que hay como 6 niños que dentro de 3 años van a tener que entrar a algún lado. Y sí, qué lindo sería hacer algo así. ¿Ah? ¿Ah? Por eso lo tenemos a Valeria, porque Sí, inquieta, también. pero si era más que Sí, claro. Oh, imagínense qué hermoso. Y ya muchas veces hemos dicho que sería lindísimo, pero no se ha podido lograr. No se puede, es difícil porque... Sí se puede, pero no se ha Pero logrado. es difícil porque ahí tendría que haber alguien, una persona que se dedique a eso con los niños. No, hombre, sí. Por eso yo O sea, digo que a se las puede, por maestras, eso yo digo no sé yo. cómo hacen para tener 30 huilas en resultados. Es difícil poner de acuerdo un poco de adultos, ahora niños. Sí. No, es que ahora los adultos se están comportando como niños, a veces es peor. A veces es más fácil los niños que los adultos. Y más si, bueno, ¿no? Si se hace entretenido, si se hace bonito, yo creo que los niños sí se mantendrían ahí bastante. Digo, no sé, pero eso también es un don. O sea, hay mujeres que, bueno, no son mujeres, personas que nacieron para enseñarle a los niños. No, y nosotros lo que le hemos dicho a Valerie, que ella lo pregunta todo, ¿verdad? Y lo que Agarra. todo lo absorbe. Ujú, Y te ujú. digo yo, imagínese como unas... Si estuviera todos los días o 3 días a la semana, Es ¿no? como el chiquillo de Pin, el mayor, que se lee eso como esas ganas de aprender. Ajá. Cosas que uno No, lo entiende, ajá. como dice. Buenísimo, sí, es lindísimo verlo. Es bonito, sí. Claro. Continúo, entonces dice, si bien los hijos de Jacob ubicaron a sus familias en los vagones que Yosef había enviado, no permitirían que su padre Jacob viajara en ellos. En su lugar se turnaron para cargar a Jacob hasta Egipto con sus propias manos. Como en los carros habían ídolos, dijeron, no, Jacob, usted es muy apartado para ir ahí, venga. Y así se lo llevaron hasta Egipto. Padre Celestial. Yosef salió a saludar a su padre. Si bien contaba con numerosos sirvientes a su disposición, quienes podían colocar los arneses en la carroza, su felicidad y entusiasmo no le permitieron que nadie lo asistiera. Yosef mismo los colocó. Cuando los egipcios escucharon que el virrey viajaba para ir al encuentro de su padre, todos los nobles se congregaron para viajar junto a él. A 2 personas, oigan esto, se les otorgó honores extraordinarios. Uno fue el suegro de Moshe, Yitro. Cuando Yitro llegó al campamento de los hijos de Israel en el desierto, Moshe salió a su encuentro. Los que vieron a Moshe, a Aarón y los 70 ancianos salieron y lo siguieron también. De esta forma la nación entera dejó el campamento para saludar a Yitro. La otra persona a quien se le otorgó un gran honor fue a Jacob, quien vio a Yosef y a los nobles del faraón salir al encuentro de Jacob. Quien vio a Yosef y a los nobles del faraón salir al encuentro de Jacob, lo siguió. De esta forma la totalidad del pueblo egipcio salió al encuentro de Jacob.
el mundo entero salió a ver a Jacob. Eso representaría, igual que está escrito que el mundo entero va a verle en su venida. Este es el honor otorgado a quienes son temerosos de Yahweh, como dice Yeshayahu 24:23, y ante sus ancianos será la estima. Yosef temió que el encuentro fuese muy precipitado para su padre, entonces envió a su hijo mayor Menashe con 5 caballos para que cabalgara delante de él. Cuando Jacob lo vio, dijo: este debe ser Yosef. No, se le dijo, es su hijo. Yosef envió a su segundo hijo, Efraín, con otros 5 caballos. Este debe ser Yosef, dijo Jacob. Nuevamente le fue dicho que era otro hijo de Yosef. Finalmente Yosef cabalgó hacia su padre al frente de un enorme ejército egipcio, vestido en seda y púrpura. Llevaba una corona de oro que el faraón le había enviado especialmente para esta ocasión. Cuando Yosef reconoció a su padre de lejos, descendió de la carroza y caminó hacia él. Todos los nobles hicieron lo mismo. Jacob interrogó a Yehudá: ¿quién es este hombre importante que viene hacia nosotros? Sí. Se imagínense la grandeza que tenía Yosef, que no lo reconoció. O sea, vino Menashe y Efraín, que de fijo venían con grandeza, y dijo: ¿es este Yosef? Le dijeron que no. Cuando viene Yosef, viene con tanta grandeza que no pregunta, mejor pregunta quién es. Es Yosef, contestó Yehudá. Jacob se sintió exaltado. Yosef se acercó a Jacob y se postró ante él, y los egipcios también lo hicieron. Se arrojó al cuello de su padre y lloró. Sin embargo, Jacob no se arrojó al cuello de Yosef ni lo besó. Estaba recitando el Shema. El Shema de Israel, ¿verdad? Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. O sea, antes, imagínense la alegría que estaba sintiendo, pero antes de expresarla y abrazar a su hijo, primero le dio toda a Yahweh. No, y recitó el Shema que uno es. La unión del primero y el último. ¿Lo decís por eso? Ajá, con la corona ya y todo. Ya cuando Yosef viene con la corona especial para ese momento, y se abrazan Jacob y Yosef, y Jacob lo que hace es la oración: Yahweh uno es, dando a entender que ya se cumplió Zacarías, donde dice que en el fin, en aquel tiempo, Yahweh será uno y su nombre uno. ¿Por qué? Porque el primero y el último se unirán. Ajá. Perdón, el Shema no en los estudios posteriores, tal vez era una oración que ya se conocía. El Deuteronomio. Deuteronomio. Buen punto. Igual que todo lo demás, de fijo aquí lo leeríamos. Recuerden que se dice que los patriarcas cumplían los mandamientos antes de que se dieran. Los cumplían porque los tenían escritos en su corazón. Entonces era como que les nacía hacer lo que había que hacer. También recordemos que nosotros hoy en día cumplimos los mandamientos y, digamos, algunas cosas espiritualmente, como los sacrificios, son espirituales. Entonces, en cierta forma se puede ver así. Ellos lo cumplían correctamente aún antes de que se diera la Torá de la letra. Entonces, en este caso sería como que él hubiese dicho: Yahweh, solo hay uno como Yahweh. Yahweh es único. Ese es el Shema. Y es algo que cualquiera le puede hacer cuando se da cuenta de su grandeza. ¿Me explico? Aunque no lo haya leído. Exacto, exactamente, porque está escrito en su corazón. Como el diezmo, que ya Ajá. está establecido, como que la ley que se puso con Moshe, como que era algo que ya estaba, pero ya se estableció. Ya estaba espiritualmente, estaba en el corazón de los justos, y por eso es que Abraham le da diezmo a Melquisedec, antes de que se escribiera que había que dar diezmo. Entonces hay muchos ejemplos que vemos en la escritura de que los patriarcas hacían cosas que solo están en la Torá, que se escribió siglos después. Entonces, ¿cómo las sabían? Porque era algo espiritual. Recordemos que Yahweh pone el querer como el hacer. Entonces Yahweh ponía en ellos el querer hacer los mandamientos a pesar de que todavía no se los había dado explícitamente. ¿Sí está claro? Dice aquí: al ver a Yosef, el corazón de Jacob estaba lleno de amor y admiración por Yahweh, porque se dio cuenta de la gran bondad de Yahweh. Aprovechó la inspiración del momento para reafirmar la autoridad de Yahweh sobre sí mismo, y por ello dijo el Shema, que confirma nuestra aceptación del dominio de Yahweh y nuestro amor y temor por él. Jacob dijo: pensé que sería enviado al infierno porque faltaba una de las tribus, pero ahora que Yosef está vivo, estoy seguro que moriré en este mundo y no en el mundo por venir. Qué hermoso. Entonces él no estaba preocupado de morir en este mundo, él estaba preocupado de morir en el mundo por venir. Esa debería ser la preocupación de todos. La segunda muerte. Exacto, la segunda muerte. Eso es la segunda muerte. Ahí lo está explicando él clarísimo antes de que se explicara lo que verdaderamente es en el juicio final.
Dice, Yosef presenta a sus hermanos y padre al faraón. Dice, Yosef indicó a sus hermanos, cuando el faraón los convoque y les pregunte acerca de vuestra profesión, díganle que han sido pastores desde vuestra juventud. Digan que también fue la profesión de vuestro padre y que no están acostumbrados a realizar ningún otro tipo de trabajo. Les asignará una residencia lejos de la capital en la tierra de Goshen, porque los egipcios idolatran a las ovejas y por lo tanto aborrecen a los pastores. ¿Por qué prefirió Yosef que sus hermanos se asentaran en Goshen más que en la capital? Su plan era el de segregar a los Yahudim de los egipcios a fin de evitar la asimilación. Por lo tanto, sugirió que viviesen en áreas separadas de los egipcios. Goshen poseía tierras de pastoreo apropiadas para sus rebaños. También la tierra de Goshen era propiedad legal de los Benei Israel. Oigan esto. Porque el faraón se la había obsequiado a su antepasada Sara. Cuando Abraham entró con Sara a Egipto, con todo lo que pasó, el faraón le terminó regalando la tierra de Goshen a Sara. Hasta este momento, sus descendientes llegaron a tomar posesión de ella. Imagínense qué poderoso. O sea, Goshen ni siquiera era del faraón para que se la pudiera dar a ellos. Ya era de ellos. Simplemente aquí Yahweh lo dijo a través del faraón. Dice, Yosef temía que si los Yahudim se asentaban en propiedades egipcias, los egipcios un día reclamarían que se asentaron en tierras que no les pertenecían y los expulsarían. Por ello prefirió que los hermanos permanecieran en Goshen, que les pertenecía por derecho. Yosef eligió a 5 de los hermanos, oigan, que parecían menos fuertes que los demás. Rubén, Shimón, Leví, Isahar y Benjamín. Vean qué sorprendente. Shimón y Leví estaban entre los que se veían más débiles. Y fue Shimón y Leví los dos que destruyeron todo Shiquem. O sea, Shimón y Leví se veían débiles. Imagínense entonces los otros. ¡Qué poder! Rubén, Shimón, Leví, Isahar y Benjamín. Y se los presentó al faraón. Deliberadamente le presentó las tribus más débiles para evitar que el faraón los enrolara en su ejército. Vean la astucia, ¿verdad? La escritura nos dice, sea astuto como la serpiente, manso como la paloma, astuto como la serpiente. Aquí Yosef estaba haciendo eso. Él dijo, si le mando los fuertes, los va a querer meter en el ejército, mejor no. Eso no era inteligente. Por eso Yahudá presenta. Sí, por eso. ¿Verdad? Ajá, y por eso no fue, exacto. Por eso no fue. Dice, el faraón les preguntó, ¿cuál es vuestra ocupación? Ellos contestaron, tus sirvientes son pastores, como lo fueron sus padres. Estamos de visita en Egipto por un periodo corto de tiempo. Qué tristeza. Supieran, ¿verdad? O sea, sí sabían. Y en realidad, yo creo lo estaban diciendo en esperanza, porque, ¿cómo lo digo? Al final, si hablamos de miles de años, 400 años es un tiempo corto, ¿verdad? Pero lo ideal hubiese sido que hubiesen sido unos meses, o 7 años nada más, los 7 años del hambre en la tierra. Estamos de visita en Egipto por un periodo corto de tiempo, pues el hambre en Canaán es agobiante y no hay pastoreo para el ganado. Por favor, permítanos residir en la tierra de Goshen. El faraón le dijo a Yosef, la tierra de Egipto está ante ustedes, que se establezcan en la mejor parte de la misma, en Goshen. ¿Por qué comemos hierbas amargas en Pesaj? El tallo de la lechuga, que es una de las verduras que pueden ser usadas como hierbas amargas, nos recuerda a los egipcios. Así como el tallo es suave y agradable en la parte superior, pero forma un bulto duro en la inferior, así los egipcios utilizaron palabras de consuelo al principio, diciendo, establezcanse en las mejores tierras. Sin embargo, al final amargaron nuestras vidas y nos hicieron desgraciados. Yosef presentó a su padre Jacob al faraón y Jacob saludó al rey. Oigan, el gigante Og, un amigo del faraón, se sentó junto a él en otro trono. ¿No me dijiste que Abraham no tenía hijos? El faraón le preguntó a Og. Fíjate, aquí está su nieto con una familia de 70 personas. Imposible, contestó Og. Este hombre se le ve muy viejo. Debe ser Abraham mismo. Entonces, imagínense lo parecido que era Jacob a Abraham también, puesto que Og lo confundió. Y esto muestra cómo el último es el padre en su segunda manifestación. Entonces eso tenía un montón de años, ¿verdad? Sí, así, Gigante. cientos. De hecho, se supone que Og anduvo o sea, hizo un trato con Noah para ir montado en el arca, según algunos escritos. Dice, el faraón, vamos a ver,
Este hombre se le ve muy viejo, debe ser Abraham mismo. Og se confundió por el parecido entre Jacob y Abraham. El faraón luego interrogó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Tengo solamente 130 años, contestó Jacob, pero los días de mi vida han sido pocos y malos. No logré la felicidad que caracterizó a las vidas de mis antepasados. ¿Se acuerdan lo que yo les he dicho? Que el primero y el último, lo que uno cumple físico, el otro lo cumple espiritual y viceversa. Entonces, así como Yahushua pasó sufrimiento físico, el último tiene lógica que pasaría sufrimiento espiritual o mental. Vean qué curioso, aquí dice que Yitzhak pasó una vida feliz. De fijo Yahushua también, hasta el último día de su vida. El último día de su vida fue espantoso, claro está. Pero antes de eso su vida era feliz. Porque el mundo todavía no es lo que es hoy. No era lo que es hoy. Entonces aquí vemos que igual que Jacob dice, es que mi vida no ha sido feliz como la de los otros. Vea que no dice que él haya pasado sufrimiento físico, sino simplemente que no ha sido gozoso. Ha pasado triste. Entonces eso es una de las cosas que vemos del último, y aquí la vemos clara también. Dice, no logré la felicidad que caracterizó las vidas de mis antepasados. Cuando el faraón y Og escucharon estas palabras, se dieron cuenta que no era Abraham. Yahweh reprendió a Jacob, esto es lo que les decía. Por eso no debemos quejarnos, debemos estar contentos con lo que tenemos y reconocer la bondad del Padre. Y Yahweh reprendió a Jacob diciendo, ¿acaso te estás quejando del mal que te sobrevino en tu vida? ¿No te salvé de las manos de Labán y de Saúl? ¿No te devolví a Dina y a Yosef? Y es que si vean, o sea, él pasó por cosas espantosas, le violaron a la hija. Pero Yahweh hizo que volviera a él, sana y salva. Bendito sea el Padre. O sea, es un poco dulce, como agridulce, como dirían, ¿verdad? Pero el punto es el final de las cosas. No es lo que tuvo que pasar para llegar ahí. Es la conclusión lo que importa. ¿Perdió a su hija? No. ¿Perdió a su hijo? No. ¿Perdió sus fuerzas por trabajar para Labán? No. Entonces, eso es lo que importa. Hay que entender que todo eso eran pruebas para ser mejores. Yahweh pasó por 10 pruebas a Abraham. Igual pasó por pruebas a Yitzhak y Jacob. Para así poder decir ser el Elohim de Abraham, Yitzhak y Jacob. Entonces, todas estas cosas que Jacob pasó era para que él, su nombre fuera mencionado entre los nombres cuando se menciona el nombre de Yahweh. Entonces, no te devolví a Dina y a Yosef, y sin embargo, rezongas y te quejas, rezongas. Acortaré tus años, oigan. Entonces, no hay que quejarse, porque si uno se queja, cuidado y le quitan cosas que podría recibir, beneficios, bendiciones. ¿Quiere algo? O sea, como cuando, yo no sé si ustedes, pero sus papás nunca le dijeron, cuando uno se estaba quejando de niño, ¿quiere que le dé algo para que se queje? ¿Quiere que le haga algo para que llore? Porque a veces uno llora por cualquier estupidez, cualquier tontera, se queja por cualquier cosa. Entonces ahí es donde el Padre Todopoderoso dice, pero quiere que le dé algo para que tenga de qué quejarse. Ya que querés con tu boca decir que hay algo de qué quejarse. Y cosas que ya pasaron. Ajá, tras de eso, algo que ya ni siquiera usted está sufriendo en este momento. Porque en la página anterior estaba diciendo el Shema por haber visto a Yosef, me explico. Entonces vean cómo nosotros somos así a veces. Bendito sea Yahweh, pero, uy, me golpeé la uña. ¿Por qué? Debemos ser constantes. Uno debería ser, ya se golpea el dedo y decir, uy, ¿quién sabe qué hice? Perdón, padre. Voy para adelante. Entonces, acortaré tus años en el número de palabras que pronunciaste contra mí. Por eso Yahweh acortó la vida de Jacob en 33 años. 33 años, qué curioso el 33, ¿verdad? La vida, lo que pasó aquí Yahushua, como si estos 33 años hubiesen sido los que Yahushua pasó aquí. También el número 33 que hemos visto al parecer con el eclipse que está por suceder, está súper conectado, como que el número 33 aparece por todo lado, longitud 33, latitud 33, no sé cómo es la cuestión, porque no lo he estudiado, en realidad no me lo han dicho. Los 33 días que hay entre el eclipse y la señal en el cielo de Virgo dando luz a Júpiter. Cosas muy curiosas que están pasando.
Entonces, dijo 33 letras. Entonces, por cada letra un año. Él vivió 147, eso quiere decir que iba a vivir 180. Iba a vivir igual a Yitzhak. O sea, porque el primero y el último son una imagen, iban a vivir exactamente lo mismo. Pero por las palabras de queja de Jacob se le cortó 33 años. Dice entonces, Yahweh acortó la vida de Jacob en 33 años por las 33 palabras quejosas que había emitido. No 33 letras, 33 palabras. Es que no me pareció que hubiese sido tantas palabras. Bastantes cosas dijo. En lugar de vivir hasta los 180 años como su padre Isaac, Jacob murió a la edad de 147. El faraón pidió a Jacob una bendición. Jacob le hizo una bendición para que el Nilo volviera a desbordar sus orillas e irrigara la tierra de Egipto como solía hacer antes de que comenzara el hambre. Oigan esto, la bendición de Jacob se cumplió y el hambre se terminó. Vean qué poder, la bendición de Yahweh que él pone en nuestras manos, porque Yahweh le dijo a Abraham que por él haberle creído, le daba la bendición y la maldición en el sentido de que el poder está en Abraham y en sus hijos, nosotros, de poder maldecir o bendecir a las personas. A quien nosotros bendigamos será bendito y a quien maldigamos será maldito. Por eso es que no deberíamos maldecir. Entonces enfoquémonos en la bendición. Cuando Jacob llegó a donde vivía Labán, en ese momento había sequía. El pozo estaba súper bajo. Por eso era que había que taparlo. Yo no sé si recuerdan que Jacob llegó y los destapó para que Raquel pudiera darle de beber a las ovejas. Lo tapaban porque no había suficiente agua. Entonces no era como que había agua para cualquiera que pasara. Era cuando todos lleguen lo abrimos para que cada uno agarre su porción, cerramos y nos vamos. Pero cuando llegó Jacob, el pozo se desbordó de agua. Entonces Labán se dio cuenta, uy, la bendición es por él. A todo lado que iba Jacob, salía agua. Los pozos de agua empezaban a salirse. Entonces, cuando Jacob llega a Egipto, el faraón le pide una bendición. Jacob le da la bendición y le dice que el Nilo dé mucha agua. Y se cumplió la bendición, entonces dejó de haber hambre. Ahora, esta parte, este detallito no está en la Torá, no está en lo que estamos leyendo del 47 y 48 de Génesis, porque se desarmaría el reflejo profético. Nosotros en este tiempo necesitamos, como está escrito en la Torá, para entender que son 7 años, el fin de los tiempos. Esos 7 años no van a cambiar. Ya está determinado que van a ser 7 años de Apocalipsis. Entonces, por eso en Génesis hay 7 años de hambre y no se menciona que se detuvo antes de tiempo. ¿Me explico? Pero cuando leemos en la tradición, lo que parece ser la historia ya con más detalles, no solo aquí, hay varias partes donde dice que por la bendición de Jacob empezó a haber agua y por haber agua empezó a haber cultivos, entonces el hambre se detuvo. Entonces, vean el poder, repito, de la bendición que Yahweh pone en nuestra boca, que Yahweh determinó 7 años de hambre, pero como uno de nosotros dijo que haya bendición, Yahweh dijo, está bien, dele bendición. ¿Me explico? O sea, Yahweh, que quede claro, no cambia. Yahweh no cambia. Pero Yahweh es como un papá que por complacer a su hijo, si el hijo pide algo que él no planeaba hacer, él lo hace por el hijo. ¿Sí me explico? Entonces por eso Yahweh bendijo la tierra después de que Jacob pidió que fuese bendita. También recordemos que los 2 testigos tienen el poder de hacer que llueva o que deje de llover durante el tiempo de su prédica. Entonces, a través de la palabra de los 2 testigos, ¿hay o no hay agua? Aquí vemos que estaban en hambre, en sequía. Llegó Jacob, dio la palabra y hubo agua. Como el viaje también. Ahí como Eliyahu, exactamente, el mismo poder. Dice, cuando un tzadik llega a un vecindario, lo bendice por su mérito. ¿Vean qué bendición? Entonces, si usted es justo, y se supone que todos aquí lo somos, bendito sea el Padre. Ay, no, mentira. Los que somos justos por seguir a Yahushua, por creer en su muerte y resurrección, y obviamente creer en el Padre, donde sea que estemos, ese lugar es bendito por nosotros. Y no es para que nos jactemos, es para que nos alegremos.
que somos positivos, funcionamos como algo positivo para el entorno en el que estemos. ¿Se acuerdan lo que les hablaba la semana pasada, el estudio anterior, no lo voy a mencionar ahorita, pero rápidamente, de lo del campo energético, cómo el campo energético determina la materia? La materia no importa en lo absoluto, es la energía la que le da forma a la materia. En este mundo solo se enfocan en la materia, por eso cortan los tumores, en vez de cambiar la energía para que el tumor deje de existir a través del campo magnético que se le dé. Hablando de campo magnético como del espíritu. Entonces, cuando nosotros somos justos, el espíritu de Yahweh nos rodea. Y si seguimos a Yahushua, nos llena. Entonces, donde sea que nosotros estemos, ustedes han oído de Laura, ¿verdad? Laura, aura. El aura que cubre al hombre se extiende como 2 metros del cuerpo de la persona. ¿Ok? Entonces, donde sea que uno esté, el espíritu o el alma de uno se extiende donde uno está. Si uno tiene el espíritu de Yahweh en uno, uno es luz. Donde uno sea que llegue, está iluminando. Por ende está mejorando las cosas, la situación, con solo estar presente. La energía suya va a ayudar a las otras personas. Va a ayudar a que sea un mejor ambiente. Igualmente que hay algunas personas que donde sea que están, hay pleito. Donde sea que están, hay chisme. Y la gente dice, pero qué raro, porque en todo lado que trabajo, por ejemplo, es el mismo ambiente. Tal vez el problema es uno. ¿Me explico? Entonces, por eso debemos vernos también, ¿verdad? Nosotros mismos, ¿qué es lo que estamos emitiendo? Cuando Yitzhak llegó a la tierra de los filisteos, bendijo su producción. Labán dijo a Jacob, me di cuenta que Yahweh me bendijo por tu presencia. Respecto a Yosef, dice que la casa de Potifar prosperó por su mérito. Cuando Jacob llegó a Egipto, el hambre se detuvo como consecuencia de su bendición. La familia de Jacob se mudó inmediatamente de la capital y se estableció en Goshen. Dice por acá, Behaye destaca que Jacob quería que sus hijos permanecieran alejados de la corte real para que no corrieran peligro de obtener altos cargos. De esta forma, nuestros patriarcas formularon claramente la política de la Torá de disociación con los gentiles en todas las formas posibles, a fin de poder vivir una vida completa y acorde con la Torá. Sin embargo, evitar cargos en el gobierno no excluye Shetadlanut en beneficio de un colega yahudí. Ok. Dice, los años que Jacob pasó en Egipto fueron los más felices de su vida. Verdaderamente se pudieron llamar vivir, porque la presencia celestial lo acompañaba. Como él antes estuvo triste por el trabajo, por lo de Dina y después por lo de Yosef, la presencia celestial no estaba con él. ¿Qué muestra eso? Eso quiere decir que con Yitzhak la presencia celestial siempre estuvo. Con Jacob no, hasta sus últimos 17 años. De 147, imagínense el porcentaje. De 147, 17 años no es mucho, menos de 10%. Pues, no, un poco más. Sí, un poco más del 147 sería 14 años, entonces sí, como un 11, 12%. De su vida fue feliz, que se pudiera llamar completamente feliz. Eso indica cómo el último viene como Zorobabel, como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque el principio de su vida es infeliz, porque no tiene la verdad. Hasta que llega al final de su vida, cuando va a empezar el ministerio, se le da el espíritu. Y por eso la presencia de Yahweh estuvo con Jacob al puro final de su vida. Porque la presencia de Yahweh va a estar con el último al puro final de su vida. A diferencia de Yahushua, que estuvo con él toda la vida. ¿Me explico? Entonces, dice... Por eso, Ajá. perdón, así como cuando Jacob llegó a Egipto y vio a Yosef, representando entonces en esa interpretación que Yosef sea Yahushua, cuando conoció a Yahushua, cuando se derramó el espíritu sobre él, Recibió espíritu nuevamente, volvió a la vida, por se decirlo volvió así. a la vida y tiene ese gozo Ajá. que no tenía. Exacto. Sí, Cuando en le esa... dieron una noticia. Igual a cuando le dieron la noticia que cambió de Jacob a Israel. Voy a leer ya la última sección y después de esto lo leemos la próxima semana porque ya está relacionado con lo último que leímos del 47 y con lo que sigue en el 48, entonces después. Dice aquí, cómo Yosef trató a los egipcios en los años de hambre. Yosef era el único poseedor de cereal durante los años de hambre. No solo los egipcios tuvieron que dirigirse a él para su sustento, sino que todos los demás países extranjeros también.
Igual, el testigo como Moshe es el único que va a tener la verdadera doctrina durante el fin de los tiempos. Entonces todo el mundo, si quiere oír la verdad, va a tener que ir a él. Por ello, inmensas fortunas de oro y plata de todo el mundo se acumularon en los tesoros del faraón. Yahweh hizo que Egipto amasara una gran fortuna para cumplir con su promesa a Abraham. Vean esto, qué poder. Bueno, voy a leerlo. Que los Yahudim dejarían el país con grandes riquezas. Como Yahweh le prometió a Abraham que los Yahudim huirían de Egipto con grandes riquezas, entonces en el tiempo de Yosef, Yahweh bendijo a Egipto con todas las riquezas del mundo, para que al final de la esclavitud todas esas riquezas se fueran con Yahudim. Por eso hay que entender, cuando Yahweh bendice a un impío, es para eventualmente bendecirlo a uno. ¿Me explico? Por eso Yahweh hace que los impíos acumulen y acumulen para después dárselo a los justos. Yosef era el único poseedor de ese, ya lo dije todo eso, vamos a ver. Toda esa fortuna fue almacenada para que los Benei Israel se la llevaran en su éxodo de Egipto. Oigan, esto es lo que decía ahora Iladín. Yosef tomó una parte de la fortuna que había acumulado y la dividió en 3 partes. Luego la enterró en distintos lugares. Estos 3 tesoros fueron encontrados en tiempos posteriores. Una parte cayó en manos de Coraj. ¿Recuerdan? Hablamos del estudio anterior, curiosamente. ¿Cómo el padre conecta todos los estudios? El estudio anterior hablamos bueno, lo mencionamos como Coré, que es como aparece en la mayoría de traducciones, pero sería Coraj, su traducción. Y se acuerdan que les había dicho que era uno de los hombres más ricos del mundo. En ese momento podría haber sido el hombre más rico del mundo. Y era un levita, no era un faraón, no era un emperador, era un levita. Y era uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque se encontró uno de estos tesoros que Yosef escondió. Y era un impío. Entonces no fue, repito, no fue por una bendición, porque al final la tierra se volvió a tragar todas esas riquezas. Exacto. Dice, una parte cayó en manos de Coraj y como consecuencia se convirtió en una de las personas más acaudaladas de la tierra. Con solo encontrarse una parte de ese tesoro, imagínense ahorita lo que puede valer ese tesoro. Una parte fue encontrada por el emperador romano Antonino, quien utilizó el dinero para ayudar a los Yahudim. Bueno. Una parte sigue aún escondida. Será recuperada y disfrutada durante los tiempos de Mashiach. Entonces este tesoro se lo tiene que encontrar Mashiach. Habrá que ver si se lo encuentra para el ministerio o se lo encuentra después de ya en el milenio, lo cual yo creo que el milenio no va a servir de mucho, entonces mejor ya. Me he soñado veces ya que me Ajá, encuentro, ¿sabes? qué bendición. Me dice si está en su patio, voy a sacarlo. Dice, los egipcios gastaron todo su dinero en la compra de cereal. Cuando se agotaron sus ahorros, vendieron sus caballos, ovejas y mulas a Yosef. El segundo año de hambre fueron a Yosef y le dijeron, lo único que nos queda son nuestros cuerpos y nuestra tierra. A cambio de cereal seremos tus esclavos y te entregaremos nuestros bienes para que nosotros y nuestros hijos no muramos de hambre. Yosef así adquirió todas sus tierras para el faraón. De allí en más, los egipcios asumieron la condición de meros arrendatarios que pastoreaban en las tierras del faraón y debían entregarle una quinta parte de toda la cosecha. Oigan, esta es una de la historia que les quería comentar ahora. Una vez los egipcios se presentaron delante de la corte de Alejandro Magno. Estamos denunciando a los Yahudim, declararon. ¿Por qué crimen?, preguntó Alejandro. Su Torá relata que cuando salieron de Egipto pidieron a sus vecinos plata y oro, vaciando así a la tierra de Egipto de sus tesoros. No hace mención acerca de la devolución del dinero. Por eso nos lo deben a nosotros. Vean. Alejandro Magno ordenó que un representante de los Yahudim fuera convocado para hablar con ellos. Vean qué poder, sí, básicamente un abogado Yahudí. Gehibá ben Pesisa apareció, el nombre Pesisa, apareció en la corte y demostró lo siguiente. Oigan, nuestros antepasados eran 600,000 hombres capaces que realizaron trabajos para el rey egipcio durante la totalidad de 210 años. 210 años. Ahora calculemos los salarios de un trabajador durante un año, luego durante 210 y después multipliquemos el resultado por 600,000 para deducir cuánto nos deben por nuestro trabajo. Me parece estar escuchando a un abogado en Instacredit. Después de eso devolveremos el excedente. Cuando comenzaron a calcular los salarios,
adeudados a los Yahudim llegaron a sumas astronómicas. Los egipcios no intentaron defenderse, sino escaparon apresuradamente. Dice, pero surge una pregunta. ¿Por qué los egipcios aceptaron el razonamiento de Gehibá ben Pesisa? Parecería que solamente el faraón estaba en deuda con ellos. Fue el faraón quien esclavizó a los Yahudim y consecuentemente les debía sus salarios. ¿Por qué se les permitió a los Bnei Israel tomar oro y plata que pertenecía a sus vecinos, los egipcios, quienes aparentemente no les debían nada? Aparentemente, ¿verdad? Dice, la respuesta es que en realidad la totalidad de la tierra de Egipto, todos sus habitantes y todas sus riquezas solo pertenecían al faraón. Yosef había adquirido todas estas posesiones para el monarca egipcio, y si bien había arrendado la tierra a sus dueños anteriores y les permitió trabajarla, el faraón seguía siendo el propietario legal y debía entregarle una quinta parte de su producción. Por ello, los Bnei Israel tenían derecho a llevarse consigo los tesoros de sus vecinos egipcios que en realidad pertenecían al faraón, su empleador. Entonces, lo que tenían los egipcios que se llevaron a Yahudim no era de los egipcios, era del faraón. Y como el faraón era el que los contrató, los esclavizó. Pero como ellos no eran esclavos, en realidad se les debería haber pagado. Y por ende todo ese oro que se llevaron era la paga. Y ahí vemos cómo todo es justo al final, es simplemente poner atención. ¿Cuál era el interés de Yosef en entregarle al faraón una quinta parte de la producción de los egipcios? De esta forma Yosef estaba retribuyendo al faraón por 5 bondades demostradas por él mismo. Primero, el faraón había ataviado a Yosef con vestimentas reales. Segundo, le había regalado un collar dorado. Tercero, le había permitido viajar en el carruaje real. Cuatro, había ordenado que los corredores marcharan delante de Yosef y ordenado a todos que se postraran delante de él. Y 5, lo había nombrado virrey sobre todo Egipto. Había un grupo de egipcios que Yosef trató de forma diferente, eran los sacerdotes egipcios. Estaban exentos de trabajar para el faraón y no necesitaban entregar la quinta parte de su producción. Yosef les permitió conservar su propiedad y eran mantenidos por el faraón. Yosef así compensó una deuda de gratitud con los sacerdotes diciendo: los sacerdotes salvaron mi vida cuando la esposa de Potifar me acusó en falso. Potifar me hubiera matado de no haber sido por su justa sentencia. En cuanto comenzó a regir la ley que confería una categoría especial a los sacerdotes, de repente Egipto se llenó de clérigos. Cuando ya los sacerdotes tenían tierra propia, ahora todo el mundo era sacerdote. Puro hoy en día, ¿verdad? Como los pastores reciben diezmo, ahora todo el mundo quiere ser pastor. Clérigos. Muchas personas procuraron retener el título de propiedad alegando su origen eclesiástico. Pero Yosef revisó los archivos egipcios. Presentó pruebas que demostraban el verdadero origen de cada individuo. ¿Por qué nos interesa el destino de los sacerdotes egipcios? Fue registrado en la Torá para dejarnos una lección. Si el faraón confirió una categoría especial a los sacerdotes idólatras, reconociendo su supuesta superioridad y consecuentemente los apoyó, nosotros ciertamente debemos destacar a los Talmidei Jajamim, o sea, los sabios de la Torá, de nuestro pueblo, quienes se ocupan día y noche de estudiar Torá y debemos proveer sus necesidades. Voy a volverlo a leer. Yosef reubicó a todos los egipcios en lugares distintos de sus pueblos natales para recordarles que la tierra no les pertenecía más. Esto lo vimos ahora, ¿verdad? Él cambió a todo el mundo de tierra para que les quedara claro que la tierra ya no era de ellos. Porque si se quedaban en la misma tierra se les iba a olvidar que la habían vendido y después iban a decir: ¿qué le pasa? Esta siempre ha sido mi tierra. Con lo anterior, ¿verdad? Es claro, si el faraón, que es un impío, le dio honores a los sacerdotes idólatras, que son bien impíos, la escritura lo deja ahí como un ejemplo para que nosotros entendamos con más razón, si nosotros somos justos por tener fe en Yahushua, en el Padre, con más razón deberíamos honrar a quienes enseñan la verdadera doctrina, en el sentido de ayudarlos a que puedan seguir viviendo, para que sigan haciendo lo que hacen. Dice, Yosef tenía también una motivación más profunda para cambiar el lugar de residencia de cada egipcio. De esta forma se estaba preparando para el exilio de sus descendientes en Egipto. Temía que en el futuro los egipcios mirarían a sus descendientes y los insultarían señalando: son extranjeros aquí. Por lo tanto hizo que los egipcios fueran considerados extranjeros en sus propios vecindarios, y así no despreciarían a los Bnei Israel. Vean aquí todo el mundo, refiriéndome a los egipcios, pagaban renta.
igual a como está el mundo hoy. Ya nadie es dueño de la tierra. Solo los dueños de los bancos, solo los Illuminati, ¿verdad? Los Rothschild, Rockefeller, Lehman y otros más son los dueños de la tierra. Lo mismo estaba aquí. Eso muestra que estamos en el fin de los tiempos, cerca del segundo éxodo. Dice, el hambre cesó cuando Jacob otorgó una bendición al faraón. Fue en el segundo año de hambre. El tercer año los egipcios sembraron, cosecharon y entregaron una quinta parte de su producción al faraón. Yosef mantuvo a su familia que vivía en Goshen. O sea, ellos ni siquiera tenían que trabajar. Bueno, obviamente trabajaban porque era lo que hacían, pero no trabajaban para comer. Yosef los alimentaba. Esto quiere decir, los 144,000 van a tener todo, que Yahweh les va a entregar todo lo que necesiten en la tribulación. Brindó a cada miembro la provisión necesaria de cereales por día, asignando mayores porciones a los niños más jóvenes que solían consumir más alimentos. Registró el nombre de cada recién nacido en sus archivos y les proveyó con alimentos a todos. Los hijos de Israel estaban radicados en la tierra de Goshen. Construyeron tanto el Batei Midrash, ¿verdad? Donde estudiaban el Midrash, enseñanzas, parábolas y demás, para el estudio de la Torá, como casas para su residencia personal. O sea, ellos estudiaban la escritura en casas donde vivían, como hoy en día. Y poseyeron tierras y viñedos. Entonces quedamos ahí por hoy, con Génesis 47 y el Midrash.